El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las lecturas de este domingo nos hablan de la conversión. Y nos hablan de la conversión de una forma muy precisa y muy clara. Porque uno podría pensar que ya está seguro, que ya ha hecho suficiente. Pero las 3 lecturas nos indican que no podemos sentirnos seguros fuera del Señor y que por lo tanto continuamente hemos de volvernos hacia Él y poner en Él nuestra confianza. En la segunda lectura, vamos a empezar por esta, San Pablo, que nos invita también a que releamos, y quizás es bueno hacerlo durante este tiempo de Cuaresma, toda la travesía de Israel por el desierto. Está en el libro del Éxodo, de la Biblia, también en el libro de los Números, principalmente en estos 2. San Pablo dice: mira, todo el pueblo de Israel vivió los mismos acontecimientos en el Éxodo. Todos estuvieron bajo la nube, que os acordáis guiaba al pueblo de Israel en su trayectoria hacia la tierra prometida. Todos atravesaron el Mar Rojo cuando salieron de Egipto perseguidos por el ejército del faraón. Todos se alimentaron, dice San Pablo, del mismo alimento espiritual, aquel maná que bajó del cielo. Todos bebieron de la misma agua espiritual cuando tenían sed y Moisés golpeó la roca en Mará y también sanó las aguas saladas de Meribá. Y esa roca, dice San Pablo, significaba a Cristo. Dice, todos vivieron eso. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Algo que nos interesa a todos nosotros. Dice: por tanto, el que se crea seguro, vigile, no vaya a caer. Importante la exhortación de San Pablo. Fijaros, dice, lee el Antiguo Testamento, repasa toda la historia de Israel, muy interesante, muy importante, que también nos va a alimentar tu oración. Y fíjate, no esa gente que estaba allí, que vivió esos acontecimientos tan grandes, no todos entraron en la tierra prometida. Muchos quedaron tendidos en el desierto. Por tanto, vigila, cuídate. No vaya a ser que nos sintamos seguros y al final caigamos. Entonces, vamos a fijarnos en la primera lectura. Moisés. Moisés estaba allí con Jetro, se había casado, ¿verdad?, con Seforá, la hija. Había huido del faraón que lo buscaba
Y Moisés también podía sentirse seguro. ¿Pero qué le sucedía a Moisés? Que un día vio una zarza que ardía y no se consumía. Y entonces se acercó. Es como nosotros, ¿verdad?, que también podemos llevar nuestra vida tranquila, y en este tiempo de Cuaresma igual vemos resplandecer a lo lejos, es una imagen, algo que nos atrae de Dios. Y entonces Moisés se acerca a aquella zarza que ardía sin consumirse. Y fijaros lo bonito que dice el texto, me gusta mucho lo que dice, viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Es una forma de explicar una cosa muy bonita de la relación del hombre para con Dios. Cuando el hombre busca a Dios y se acerca a Él, Dios le habla, Dios lo introduce más profundamente en su misterio. En esta Cuaresma también, igual vemos de lejos, vemos alguna señal. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos al misterio, Dios nos habla. ¿Y de qué nos habla Dios? Dos cosas. Por un lado, Dios le descubre a Moisés parte de su misterio, porque Moisés le dice, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Igual no entendemos el significado, pero Dios establece un diálogo con Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Cuando me pregunten tu nombre, ¿qué diré? Dirás, yo soy el que soy, porque Dios es innominable, Dios es más grande que nosotros. Pero Dios le revela algo a Moisés, le descubre algo de su ser. ¿Y qué más? Dios, cuando descubre algo de su ser, también te descubre algo de ti mismo. En el caso de Moisés, le encomienda una misión. Dios le muestra que él no es indiferente al sufrimiento de Israel en Egipto. Pero le dice también, tú tendrás que ir en mi nombre a liberar a ese pueblo que sufre. Moisés oye lo que muchas veces nosotros no queremos oír y por eso no nos atrevemos tampoco a entrar en ese misterio de la oración. Porque Moisés no solo oye algo de Dios, conoce mejor a Dios, conoce ese Dios que no es ajeno al dolor de los hombres, que no le pasa desapercibida la injusticia que hay en el mundo. Pero Moisés también oye, en mi acción, mi cercanía a los hombres se va a manifestar a través tuyo. Tú tienes que ir y presentarte delante del faraón y decirle, deja salir a mi pueblo. Fijémonos ahora, queridos hermanos, finalmente en el Evangelio. Jesús también nos invita a salir de esa comodidad, de la aparente seguridad. Lo hace juzgando sobre dos acontecimientos que sucedieron en su época. Por un lado, había habido un accidente. En Siloé se había desmoronado una torre y habían muerto algunos. Por otra parte, eso fue, podríamos decir, una catástrofe natural, quizá debida también a un trabajo mal realizado. Por otra parte, los soldados de Pilato habían matado a algunos galileos en el templo y no solo los habían asesinado, sino que además habían mezclado su sangre con la de los sacrificios, lo cual también para el pueblo de Israel, para los hombres creyentes, constituía una blasfemia muy grave. Jesús utiliza esos dos acontecimientos que suceden en ese momento y les dice, ¿pensáis que esa gente era peor que vosotros? ¿Pensáis que esa desgracia que le ha sucedido a esa persona, nosotros lo podríamos pensar hoy, por la gente que sufre los bombardeos, quizá en Ucrania o en Gaza o en cualquier otro lugar del mundo, por los que caen víctimas de accidentes, o los que sufren algunas enfermedades, o los que han perdido su trabajo, o los que cualquier cosa mala les sucede? Jesús dice, ¿piensas que eran peor que vosotros? Dice, no. Dice, y vuestro destino será peor si no os convertís. Entonces, ¿qué nos está aquí diciendo Jesús? Nos está diciendo que todos los acontecimientos del mundo nos tienen que servir para pensar en nuestro destino eterno. No podemos conformarnos
con que las cosas no nos vayan mal, sino que tenemos que pensar, ¿esto que estoy haciendo, qué relación tiene con la vida eterna? ¿De qué manera esto lo estoy viviendo vinculado a Jesucristo? ¿De qué manera? Esto es la Cuaresma. ¿Qué fruto concreto está germinando en mi vida ahora? No solo qué germinará en plenitud en la vida eterna, más allá, sino ahora. ¿Qué fruto se manifiesta de mi relación con Jesús? Ese fruto será la bondad, la humildad, la servicialidad, la prontitud, la diligencia, la caridad. ¿Qué fruto concreto estoy dando? Y entonces es esa imagen de la higuera. La higuera es un árbol, como todos sabéis, que tiene unas hojas muy grandes. Una higuera siempre es bonita de contemplar. Y puede haber una higuera llena de hojas, ¿verdad? Muy frondosa, pero que sin embargo no de fruto. La higuera además está en medio de la viña es signo del pueblo de Israel. Por lo tanto, la higuera se puede alzar sobre las cepas de aquella viña y aparentemente pues tiene una superioridad, tiene una grandeza. Incluso, si las plantas pudieran hablar, ¿verdad?, aquella higuera podría sentirse orgullosa. Podría decirse, no solo soy más grande que todos mis compañeros que son iguales, todos estos viñedos, sino que encima el dueño de la viña viene aquí y busca mi sombra. Es como una imagen del pueblo de Israel, pero también quizá de nosotros, que podemos tener muchas ramas, muchas hojas, mucha apariencia, pero ¿dónde está el fruto? Y aquel hombre se queja, dice, llevan 3 años que vengo aquí y no encuentro ese fruto. Cada uno de nosotros, quizá, queridos hermanos, oiga una palabra semejante en su corazón. Cada uno sabrá, cada uno tiene que ponerse delante de Dios. Somos interlocutores, cada uno de nosotros, de lo que Dios nos quiere decir. Y podemos pensar, ¿el Señor encuentra en mí ese fruto que busca? Y no había fruto. Entonces dice, quería cortarla, pero hay alguien que intercede. Hay alguien que intercede. Es la oración. Este intercesor puede ser la oración de tanta gente escondida, ¿verdad?, que reza por la salvación de las almas. Pienso mucho en Santa Teresita del Niño Jesús. Ella se fue al Carmelo para rezar por los pecadores y singularmente para rezar por los sacerdotes. ¿Cuántas veces la paciencia de Dios con nosotros no tiene que ver con la oración escondida de otras personas, con la mortificación silenciosa de otras personas, con la aceptación sin murmuración ni crítica de las dificultades de tantas personas? Espera otro año. Dice, mientras tanto yo cavaré alrededor. ¿Qué significa cavar alrededor? Yo intercederé, yo rezaré, yo ayunaré, yo daré limosna. Y le echaré estiércol. Es decir, cargaré con la pena, con el dolor de otro. Acompañaré al enfermo, consolaré al que está triste, disculparé al que se equivoca, soportaré con paciencia las limitaciones de mi prójimo, aceptaré las pequeñas críticas, las incomodidades, a ver si da fruto. Queridos hermanos, son textos, ¿veis?, que nos exhortan a aprovechar este tiempo de Cuaresma, a volvernos más profundamente hacia el Señor, a reconocer de una forma más plena su misericordia y a tener confianza en su gracia y en su amor.